2, que es más cortito. Y también les voy a explicar un poquito ya para que vayan comenzando con el práctico que ya está subido a la plataforma. Bueno, en cuanto a los condicionales, ya después voy a ver todos los mensajes que me mandaron y voy a comparar con el SIU a ver quiénes son. Voy a hacer como una listita, digamos, de los que están inscritos y los que están condicionales por las dudas, ¿no? No voy a decir que me falte alguno, así que quédense tranquilo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a continuar con lo que veníamos hablando del tema 1. Ya habíamos nombrado así rápidamente esto de acostumbramos llamarlo layout, ¿no? Como que nos gusta, ¿no? Utilizar términos en inglés, bueno, costumbre que va a ser. Es un tema fundamental, ¿no? Para ustedes, como yo les decía, esto, que es este layout, es simplemente la disposición en planta, de todo lo que ustedes necesitan, prevén necesitar ahora y más adelante para una planta industrial. Y ahí, bueno, se puede distinguir entre elementos que lo vamos a llamar principales y secundarios. Yo decía el comparativo, ¿no? Esto es parecido a cuando alguien quiere hacerse una casa y dice, bueno, quiero galería, 3 dormitorios, un dormitorio, pileta, no sé. Eso cada uno a su gusto y a sus posibilidades, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Y esta es la parte más importante que ustedes tienen que definir, ¿no? Cómo se van a acomodar las cosas en planta y a partir de ahí, qué es lo que hay que construir o no construir y cómo. Entonces, acostumbramos, ¿no?, distinguir entre lo que es la producción en sí o la máquina o los medios de producción, y hay una serie de elementos auxiliares. ¿Sí? Todo eso, cómo se van a ubicar, y al saber cómo se van a ubicar, podemos saber qué vamos a construir, y como yo le decía la vez pasada, posiblemente de ahí uno salga recién a ver qué terreno podemos conseguir. Una vez que están los terrenos disponibles, hablando de algo totalmente nuevo, ¿no? Una vez que estén las posibilidades de terreno, se volverá a rediseñar todo esto, o al revés, capaz que alguien tenga, o se esté analizando un emprendimiento, se disponga o ya se tenga visto un terreno y a partir de ahí recién hacer el layout, también puede ser. Bueno, entonces, en general, puede ser una planta nueva, reformar una planta existente, acoplar un nuevo proceso de fabricación, destinar, digamos, cambiar el uso ya de un lugar que ya existe. Y bueno, ¿qué es lo que repasemos esto rápidamente? Después lo leen tranquilos. ¿Qué buscamos con el layout o con la implantación? Por supuesto, minimizar las inversiones en equipo, minimizar el tiempo de producción, utilizar el espacio de manera eficaz, buscar también que la gente esté cómoda, ¿no? Eso se llama confort, segura, por supuesto, obviamente, minimizar el costo de manutención, minimizar la diversidad de equipos para la manutención,
mantener la flexibilidad de la implantación, es decir, decíamos que difícilmente se construye o se diseña una guía una sola vez, siempre se van a hacer modificaciones, ampliaciones, salen equipamientos nuevos, máquinas más eficientes, procesos nuevos, así que, bueno, dentro de lo que se pueda habrá que prever que esto no se hace una sola vez como puede ser capaz una casa, ¿no? En cuanto al costo de manutención o mantenimiento, ese sí es un tema que tienen que interesarle, digamos, a ustedes, ¿no? Nosotros, digamos, como constructores, bueno, es como que terminamos y listo, y nos fuimos, ¿no? Y ustedes tienen que pensar que, por ejemplo, cualquier galpón o tinglado, si tiene canaletas de desagüe para lluvia, hay que limpiarlas. Si tiene iluminación, en algún momento hay que cambiar las lámparas, ¿no? Y hay que ver que eso no sea demasiado complicado. Si hay vidrios o ventanas, hay que ver cómo en algún momento se van a limpiar o no. A mí me pasó, me acuerdo una vez, haciendo una obrita muy, o sea, muy chiquitita, ¿no? Para uno de los supermercados grandes, que en un depósito estaban agregando un vestuario y un baño. Y el encargado de mantenimiento, y cuando hablo de mantenimiento, esta persona era encargada de mantenimiento de los edificios, digamos, ¿no? No mantenimiento de ningún tipo de máquina, sino que cuando la empresa es grande, tienen encargado de mantenimiento de lo que está construido y normalmente ellos son los que tienen que ver con las ampliaciones, modificaciones, o sea, a veces tienen como encargados de todo lo que es construcción, obra civil, y a su vez son los que mantienen todo lo que está construido. Eh, entonces, bueno, se estaba, como les digo, prolongando una cañería para colocar ahí un vestuario con un baño, y en la cañería de agua, ¿no? Lo que normalmente se hace, y lo tendrán todos en la casa, tienen una llave, una válvula, ¿no? Que me permite, por supuesto, cortar el agua si tengo que hacer algún arreglo, sin tener que cortar el agua, en este caso, de todo el supermercado, digamos, ¿no? Entonces, una cosa muy común y normal es en cada baño o grupo de baños o vestuario colocar una llave de paso para cortar el agua. Y bueno, yo justo estaba ahí, estaban colocando eso, armando, y esta persona estaba, ¿no?, al lado mirando. Y me dice, ¿y si yo tengo que cambiar esa válvula? Dice, ¿cómo hago? Dice, no, a ver, le pongamos una unión doble, o sea, mientras yo me miraba que se coloque, se arme bien la cañería y funcione, esta persona ya estaba pensando en que en algún momento esa válvula la iba a tener que cambiar. ¿Y cómo iba a ser para que le sea más fácil? Bueno, ese tipo de cosas, que son las que les quedan después a ustedes, estaría bueno que las tengan en cuenta, ¿no? Que todo en algún momento va a necesitar mantenimiento, reparación, cambiar, ¿no? Y si uno tiene, como se acostumbra en las plantas industriales, las cañerías a la vista, ya está, uno sabe dónde pierde, si hay que arreglar es fácil de arreglar, no como en la casa donde normalmente no tiene los caños de agua a la vista, ¿no es cierto? Pero bueno, si llega a romper uno hay que empezar a romper las paredes. Bueno, la cuestión de mantenimiento, repito, nosotros no nos interesa, a ustedes sí. Bueno, y por supuesto que no se pueden establecer reglas generales, ¿no? Por eso van a ser un práctico. Pero podemos distinguir estas fases, ¿no?
Primero, por supuesto, tendremos una factibilidad técnica económica, es decir, es muy básico e importante de entrada, por lo menos, tener una idea aproximada del tamaño que va a tener la planta industrial y sus futuras ampliaciones. ¿Mm? Por lo menos eso. O sea, muchas veces uno dice, bueno, a ver, si tengo que hacer tantos metros cuadrados de galpón, se puede tener ya una primera aproximación de lo que puede llegar a costar la obra, ¿no? Ahora, si no tenemos ni idea si vamos a hacer 1000 metros cuadrados de galpón o 5000 metros, ahí estamos muy complicados. Entonces, hay que empezar así con estas cuestiones, aunque sea con mucho error, digamos, pero no tanto, ¿no? Como le decía recién, digamos, la implantación tiene que ver con el producto en sí, con el proceso, ¿no? Cómo se va a fabricar y este grafiquito tiene flechas ida y vuelta, porque, bueno, la implantación me puede definir el proceso, pero el proceso me puede redefinir la implantación y puedo a lo mejor hasta tener que redefinir el producto en sí. Y todo esto es, por supuesto, una cosa puede ir modificando la otra hasta que después de dar varias vueltas, ¿no?, llegaremos a lo lógico, ¿no?, o a la mejor opción. Bueno, yo no, como decía la vez pasada, no es cuestión de que leamos todo, después lo leen ustedes. Acá tienen otro grafiquito. La tercera fase será la determinación de cómo vamos a producir. Y esta planillita, así como de ejemplo, fíjense que es una planillita que se llama de necesidades, ¿no? Y esto tiene que ver, ya lo vamos a ver dentro de un rato, con el práctico número 1. Es decir, si ustedes no son capaces de definir qué se necesita, entonces es imposible que pensemos en ningún tipo de construcción. Se puede utilizar una planilla como esta, o nosotros vamos en el práctico a hacer algo como que las primeras columnas nada más, ¿no? Es decir, ¿qué necesitamos para un sector del layout? ¿Qué necesitamos construir tanto en planta? Fíjense, digamos, metros cuadrados que necesito, la altura libre que necesito y, más que metros cuadrados, las dimensiones en planta. Esto es lo más importante, ¿no? Hacer esto de decir, a ver, yo necesito un galpón de tantos metros cuadrados, o de tanto por tanto, en planta y tanta altura libre. Después necesito baño para 10 personas, oficina para 3 personas, un comedor porque hacen horario corrido, un guardia en la puerta. Eso es lo más importante, ¿no? Que ustedes, a partir de un proceso y un layout tentativo, empiecen a definir qué necesitan construir, ¿sí? El resto, ¿no? Es decir, qué tipo de cargas le vamos a aplicar a la construcción, qué tipo de manutención o mantenimiento se necesita, qué tipo de instalaciones, cuánto de energía necesito, cuánto de agua, o vapor, aire, desagüe, lo que haga, lo que fuera. Todo esto lo vamos a dejar, está la planillita como para que sepan, digamos, pero nosotros nos vamos a limitar a definir, ¿no?, los espacios a construir, ¿sí? ¿Está claro? Eso ya ahora lo vemos, es el práctico que van a ir haciendo después en grupo. Bueno, tenemos una cuarta fase.
digamos, todo esto ustedes lo pueden conocer o se pueden averiguar, investigar, digamos, los espacios que se necesita para cada puesto de trabajo. Y ahí como que terminamos, digamos, lo que es la producción en sí. Y después tendremos, bueno, todos el resto de cosas que necesito también para poder producir. Por ejemplo, como se lo decía así, una oficina. Bueno, no es parte del proceso productivo, pero necesitaremos una oficina para recibir clientes, una oficina para hacer las compras, ¿no? Para que alguien que tiene que estar comprando materia prima o cosas tenga un lugar cómodo, para liquidar los sueldos, para lo que haga falta de administración. La parte de energía, bueno, a lo mejor hay que producir energía o no, producir vapor, producir agua, producir aire comprimido, etc. Laboratorio puede ser que usemos, puede ser que no, almacenes o depósitos, talleres de mantenimiento. Entonces, todas esas cosas no son específicamente de lo que llamaríamos el layout, que concretamente dice, bueno, cómo vamos a producir, qué máquina vamos a usar, cuánta gente y cómo vamos a mover todo eso, y qué tenemos que construir para todo eso. Y después vienen todas estas cosas que también las necesitamos, ¿sí? Y que hacen, por supuesto, para la obra. Entonces, primero, cosas que necesitamos para la producción. Segundo, para la gente que va a trabajar, necesitamos sanitario, como le decía, comedor, si es que se trabaja horario corrido, como es lo más habitual, estacionamiento para clientes, para empleados. Si estamos en una minera, muy importante tener alguna parte de recreación, ¿no? Cuando la gente se va una semana, 2 semanas y está bien, trabaja una cierta cantidad de horas, pero después no vuelve a su casa. Entonces hay que ponerle un dormitorio, hay que ponerle algo para que la gente se entretenga, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Les digo, muy general esto, ¿no? Es un poco para entendernos, ¿no? En el idioma de qué es un layout y qué es esto de este programa o listado de necesidades, que es por donde nace todo esto. Es una obra, una construcción nace de que se la necesita, digamos, ¿no? Simplemente así. Ahora, ¿qué necesito? Lo definen ustedes. Eh, yo antes que pasemos al tema 2, que también es cortito, les muestro un ejemplo. Les muestro un ejemplo. Tengo un layout de una planta para tratamiento de algodón, se llama desmotadora de algodón. Entonces, primero les voy a mostrar de qué estamos hablando. Acá le agrando un poquito. Bueno, ahí. Es decir, cómo se trabaja en los campos de algodón, por lo menos en los campos grandes, ¿no? Antes era todo como muy manual, y ahora, por supuesto, se cosecha con máquina, incluso los campos chicos, por ahí, bueno, cosechan con máquina y después cargan en un camión y llevan el algodón a una planta. Ahí está, plantas que se llaman desmotadoras, que es el tratamiento primario de una industria, ¿no? De donde sale el algodón para ir a la industria textil, ¿no? Para no llevarlo del campo así como viene. Esto que ven acá es, bueno, por supuesto la cosechadora,
y donde está volcando lo que cosechó, esto es un compactador. Entonces, ¿qué es esto? Esto es como una caja metálica que no tiene fondo. Acá arriba ven, ¿no?, un elemento que puede subir y bajar para ir comprimiendo, compactando el algodón para después transportarlo, ¿sí? Entonces, acá, fíjense, una vez que se llenó eso, ¿no?, este compactador se lo saca y queda todo el algodón sobre la tierra, pero ya compactado. Acá tengo otra fotito. Entonces, a medida que se va haciendo la cosecha, el algodón queda en el campo, compactado en esto que se llaman estos módulos, que normalmente se los tapa con una lona, ¿no?, porque si eventualmente llueve y el algodón se moja, hay un problemita. Empiezan, como acá dentro de lo que es el capullo del algodón, justamente va la fibra y va la semilla, ¿no?, y lo que la planta esta desmotadora separa. Si llueve y se humedece, la semilla comienza a germinar, y cuando la semilla comienza a germinar, empieza a generar calor y se incendia solo esto, digamos, si hace calor y ha llovido y esto queda ahí varios días, se prende fuego solo, ¿no? Entonces hay que taparlo para que no se moje. Luego hay un camión parecido al que lleva los autos, ¿no?, cuando pedimos rescate de auto. Bueno, el camión este también levanta, ¿no?, ese módulo de algodón compactado, pero por supuesto que como esto estaba en el suelo, no es que lo va a levantar, sino que el camión inclina la caja. Esto tiene una cinta transportadora, ¿no?, y el camión lo que hace marcha atrás con la misma velocidad que gira la cinta, o sea que el camión se mete abajo, digamos, del módulo, ¿no? No lo puedo arrastrar porque esto, si bien está compactado, es algodón suelto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el camión logra meterse por abajo y lo levanta. Y después, bueno, esto es lo que yo les digo, lo que hacen ya estas máquinas es cargar por acá, y por este lado sale la fibra, el algodón, y por adentro, que acá no se ve, saca las semillas, y por un lado, y por el otro lado saca todas las hojitas, ramitas, toda esa otra basura, digamos, que viene, ¿no? Entonces acá sale la fibra, que le digo, ya en condiciones de ir, acá hay otra fotito, ahí va cayendo ya la fibra sin semilla, pero bueno, en condiciones de ir a una planta industrial que ya, bueno, hará con esto hilos, telas, pero bueno, fíjense que ya la fibra de algodón después va a una prensa y sale compactada. Esto ya es prácticamente fibra, alguna semilla irá, tierra va, por supuesto. Después la industria textil ya hace otro tratamiento mucho más fino, digamos, ¿no? Así que, bueno, esto se acostumbra a llamar ahora el fardo de algodón compactado. Esto tiene un metro y pico de altura, y sin embargo tiene como 120 kilos de algodón, ¿no? Ustedes saben que el algodón es muy livianito, así que bueno, es tal el grado de compactación que esto, para transporte, digamos, ¿no?, para que no ocupe mucho lugar, se lo prensa, se le coloca unos alambres y listo. Bueno,
¿Se entendió? ¿Mm? Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es cómo hicimos con un amigo, un colega, que es ingeniero mecánico y que se dedica a este tipo de plantas de algodón. Entonces, bueno, nos encargaron para ubicar en Chaco una planta de esta desmotadora de algodón usada, digamos, pasa mucho acá, que sobre todo de Estados Unidos, cuando renuevan estas plantas industriales, estas plantas de algodón, las máquinas usadas las compramos acá, las compramos en Brasil, digamos, y ellos, los norteamericanos, venden lo usado y compran nuevo. Así que bueno, esto era una planta que se había comprado, pero estaba instalada acá en Salta, después no se usó mucho acá, y de acá la vendieron para Chaco. Así que bueno, de acuerdo a lo que era el terreno, nosotros le armamos, ahora les muestro, el layout, que es esto. Es decir, este era un terreno particular, porque esto es la ruta, acá está la ruta, y el terreno era así como un triángulo, digamos, acá continuaba, y esto es lo que llamamos layout, que es disponer, ¿no?, en planta todo. Entonces dijimos, bueno, por acá vamos a colocar la entrada, acá en la entrada va a haber un estacionamiento para la oficina, una balanza. ¿Por qué? Bueno, porque acá esta planta lo que hace es dar servicio, o sea que gente que produce algodón manda el camión con algodón, por supuesto el camión se pesa cargado, deja el algodón acá abajo, o acá atrás, acá va, pues se llama playa de módulos, porque acá va eso, para que esos cargamentos de algodón grandes, ¿no?, que traen en camión, desde el campo acá. Entonces, el camión se pesa cargado, se pesa descargado para saber cuántos kilos de algodón en bruto, llamémosle, se han traído. Acá está la planta en sí, y acá la playa de acopio de esos fardos que les decía, que ya son esos fardos de 120 kilos más o menos de algodón, que después también, por supuesto, salen, ¿no?, se cargan de acá y ya salen de acá y se llevan a las plantas textiles que están en Buenos Aires, Santa Fe, por ahí, ¿no? No sé si en el norte hay alguna. Ahora, acá dice galpón de semillas. Bueno, yo le decía, ¿qué es lo que hace esta fábrica, esta planta? Me va a sacar la fibra de algodón por un lado, la semilla por otro, y acá a la semilla se le hace un tratamiento, cuando se va a utilizar de nuevo para sembrar, o se utiliza para hacer alimento balanceado. Y acá hay un quemador, porque, ¿qué les dije? Esta planta, ¿qué me hace? Me entrega el algodón, me entrega la semilla y me entrega los residuos, la basura, que normalmente lo que se hace es quemarla, ¿no?, porque son restos de hoja seca, ramas, un poquito de tierra puede ser, pero realmente es un residuo que, si está permitido, se lo quema, nada más, ¿no? Y acá, bueno, la oficina. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, todo esto, ¿no?, que por supuesto tiene dimensiones, ¿no? Acá está como una invitación general. Después, todas estas medidas están determinadas
Y para haber llegado a esto, que después de mucho pensarlo, digamos, ¿no? Y para que quede claro cómo lo hemos pensado, entonces le hicimos aparte unos diagramitas, ¿no? De las opciones, es decir, vienen los camiones que traen algodón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dijimos, pesarlo el camión cargado y después volverlo a pesar vacío, ¿no? Ahora, cuando el camión entra, acá hay dos posibilidades. El camión viene por acá, o viene por acá, después acá tiene que poder dar la vuelta, entonces con eso uno define qué distancia tiene que haber del camino al galpón, qué distancia hay entre estos dos galpones. Repito, esto, si lo ponemos muy lejos, no me conviene porque yo de acá tengo que mandar la semilla para acá. Y si lo pongo muy cerca, me complica la vuelta esta que tiene que hacer el camión acá. ¿Sí? ¿Y por qué esto? Porque lo que se le llama algodón a granel es de los campos que no tienen esos compactadores. O sea que la cosechadora tiran arriba el camión y el camión se viene para la planta. Entonces acá hay un tipo de descarga que pues dice succión, tiene como una aspiradora gigantesca la planta para ir metiendo desde el camión al proceso. ¿Sí? La otra opción son los camiones que traen ese módulo, o sea, los que tienen esos compactadores que yo les mostraba. Entonces, bueno, ese camión, por supuesto, viene, se pesa, pasa, descarga acá su módulo de algodón, vuelve a salir, se vuelve a pesar y eso es todo. ¿Qué otro movimiento tenemos? Los camiones que vienen a llevarse semillas, ¿no? Repito, puede ser tratadas y embolsadas para siembra de nuevo, o semillas que se usan para hacer alimento balanceado. Lo mismo, el camión se pesa vacío, viene, entonces acá vamos a poner cómo cargar la semilla al camión, y acá hay que darle lugar para que el camión, sin hacer mucha maniobra, dé la vuelta tranquilo, se vuelva a pesar cargado y salga. Otra opción, bueno, ya un camión que viene a llevarse algodón. ¿Por qué no pasa por la balanza? Bueno, porque estos fardos de algodón ya salen con pesados, salen con nombre, con todo, ¿no? O sea, acá hay gente que manda los camiones desde el campo, paga por el servicio y después manda a buscar su semilla y su algodón para venderlo, ¿no? Entonces, bueno, el producto final acá está identificado de quién es, cuánto pesa, todo, ¿no? Entonces, no tiene sentido volver a pasar por la balanza. Después, ¿qué más tenemos? La circulación interna del algodón, ¿no? O sea, módulos y fardos. ¿Por qué? Porque, bueno, repito, hay camiones o hay gente que manda el algodón compactado, lo deja acá, y después esta planta se pone en marcha, ¿no? Por supuesto, y van trayendo el algodón, y esto va continuamente, se va alimentando en el turno, digamos, de fabricación o de proceso. Entonces, lo ideal es que esto no pare, entonces empiezan a entrar uno tras otro los módulos. Y esta planta en particular tiene la entrada por acá del algodón en bruto y al lado la salida del algodón en procesado o en fardo, y de acá para acá la semilla va por un tubo con aire comprimido. Un aparato parecido al que vimos, ¿no? Que cargaba
módulos allá en el campo, chico, tirado por un tractor normalmente, que busca uno de esos módulos. Esos módulos tienen 11 toneladas de algodón, más o menos. Entonces busca uno, tiene que venir, acá tiene que poder dar la vuelta, deja al módulo para que entre el proceso, vuelve a salir y busca otro. Y por acá, que esto ya con un autoelevador, con algo más chico, se lo saca, se lo va acomodando acá. Y esta planta también en particular, que en este lado tiene la salida de los residuos, entonces la salida del residuo después va al quemador. ¿Sí? Y después, bueno, por supuesto, dentro de la planta está el layout de la planta en sí, que acá no lo tengo. Pero bueno, ¿por qué? Porque en definitiva, la idea de esto era decir, bueno, ¿dónde hay que colocar un galpón? ¿De qué tamaño para semillas? ¿Dónde hay que colocar una oficina? ¿De qué tamaño? ¿Dónde va la balanza? ¿Dónde va el portón? ¿Dónde hay que armar un camino? ¿Y dónde hay que montar la planta, se desarma el galpón y se la vuelve a armar acá? Así que esto es un layout. ¿Sí? Y acá, ¿cuánto mide este galpón? ¿Cuánto mide este galpón? ¿Cuánto mide la oficina? Y eso es todo. ¿Sí? Ahora, dentro de la oficina, también uno tiene que decir, bueno, está bien, la oficina es esta, pero ¿por qué es así? Y porque tengo una, no sé, una para el gerente, una más grande donde hay 3 administrativos, hay una que para el operario de la balanza, otro que hace los remitos, qué sé yo, y capaz que acá mismo hay un pequeño comedor, acá hay un sanitario, y entonces lo que va adentro de la oficina también tiene que definir ustedes. ¿Está bien? Y lo que va adentro de esto, repito, salvo que se necesiten fundaciones especiales, pero si no, ustedes dicen, yo acá necesito tanto por tanto, de tanta altura, y nada, eso es todo. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe, se entiende. Bueno, Sí, profe. bueno. Ahora les voy a mostrar unas fotitos, ¿no?, de otra obra. Bueno, este es un galpón, esto está en Güemes, ¿no? Dos galpones, ¿no?, de una fábrica de alimentos balanceados. Este galpón está hecho, fíjense, todo de estructura de hormigón, mampostería y después una cubierta metálica. Este otro, más alto, entonces, bueno, acá lo que se hizo es la última parte, hacer un cierre con chapa, ¿no? Porque mientras más alto tengo que levantar la mampostería, más caro, armar andamios, subir las cosas. En cambio, fíjense que para armar una estructura metálica, la estructura metálica está aquí abajo y con una grúa se la va montando y es mucho más rápido y más barato. Bueno, pero acá hay una particularidad, es decir, sobre o como continuación de las columnas de hormigón, se continúa con columnas metálicas y de columna a columna va un arco parabólico. Y acá hubo una cuestión, ahora que ya les cuento,
Fíjense que acá se está colocando una viga, porque ¿qué pasó? Se dieron cuenta, ¿no? Digamos, ustedes como representantes de los industriales, se dieron cuenta que había un problema, ¿no? Con que este arco esté en este lugar. O sea, ¿nosotros qué hacemos? Y ponemos todo a la misma distancia, ¿no? O sea, la distancia entre columnas ponemos siempre la misma, cosa que nos simplifique todo. Pero después, ya medio tarde, digamos, pues ya estaba hecho todo el hormigón, se dieron cuenta de que en esta parte había algo que tenía que pasar por un poquito más arriba del techo y no podía pasar porque acá había que colocar un arco. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Nosotros le damos siempre la solución a ustedes, ¿no? Dijimos, bueno, si no puedo apoyar el arco acá, lo tengo que apoyar más allá, bueno, recalculamos las columnas, calculamos una viga, entonces la única viga, fíjense, pues después se van colocando el resto de las columnas, ahí ya se está colocando el primer arco, después acá se colocan estos elementos que son correas, para después colocar la chapa. Bueno, hay una foto desde adentro, simultáneamente se estaba haciendo el piso. El piso, si uno lo hace bajo techo, mejor, digamos, ¿no? Una cuestión de que no vaya a llover y para que el sol, digamos, no nos perjudique para hacer el piso de hormigón, pero bueno, a veces no hay tiempo, ¿no? De terminar todo el galpón y recién hacer el piso, bueno, si lo hace a la vez no pasa nada. O incluso se hace antes el piso que todo el resto del galpón. Bueno, ahí tienen, fíjense, acá están los arcos. Los arcos, por supuesto, se transportan por mitades, ¿no? Porque con este largo no lo puedo llevar, entonces tiene una unión al medio, acá, este es el apoyo sobre la columna, y después acá se hace la unión, acá no sé si ven, acá hay un arco ya, o sea, se hace la unión en el piso y se lo levanta el arco completo, ¿no? No se hace la unión allá arriba. ¿Ven? Entonces se arma el arco y ya se lo levanta completito y se lo coloca. Ahí hay otro. Y acá, ven, fíjense, ¿qué pasó? Este arco está apoyado en dos vigas porque no podía ocupar el lugar sobre la columna. Ahí se ve clarito. Entonces, ¿qué pasó acá? Que nadie, o tarde, digamos, avisaron que acá, en esta zona, se necesitaba todo este espacio libre, porque parte de las máquinas sobresalían del techo. Entonces, si hubieran avisado a tiempo, obviamente que esta columna de hormigón directamente hubiese estado ya donde se va a colocar el arco. O sea, se hubieran separado más estas dos columnas y juntado esta, o cambiar la distribución de columnas, ¿no? O sea, esto se ha hecho como que, bueno, un techo para cubrir todo y listo. Ahora, si ustedes tienen que sacar una chimenea, una máquina, algo, tienen que decir, ojo, que yo acá necesito que el techo no tenga ningún elemento estructural. Bueno, no importa, ustedes quédense tranquilos, nosotros se lo arreglamos después, ¿no? Pero esto cuesta. Nosotros hacemos todo lo que ustedes quieran, pero le cobramos todo, ¿no? Ojo. Bueno, ahí ven cómo se va colocando la chapa. Está más avanzado. Ahí ya no vemos nada de qué pasó con el arco ese que hay que correrlo. Nadie se entera. Ahí se sigue. Esto tiene unas ventanitas ahí para que circule aire. Ahí ya están prácticamente terminados.
Bueno, y acá están colocando eso que tenía que sobresalir. Entonces, bueno, le corrimos el arco y listo. Solucionado. Así que, si tienen que hacer algo como esto, avisen antes de empezar a cavar. A ver si hay otra foto. Acá se ve, este es el espacio libre y la columna me quedó acá. Ahí está, bueno, esa es la parte de adentro. Y una vez terminado, nadie sabe que hubo que correr un arco y desplazarlo de la columna. Quedó hermoso, como ven acá. Le solucionamos, digamos, no le dijimos, hay que rehacer todo, no, listo, bueno, de alguna manera siempre se encuentra la solución. Entonces, otra cosa. Entonces, ¿no? Ustedes, además de acertarle al tamaño del galpón, ¿no? Si tienen que colocarle cargas a la estructura, cargas a la fundación, si sale que sea una chimenea, tienen que decir por dónde, cosa de no tener que ni desviar la chimenea, ni estar corriendo del lugar un arco, ni menos una vez que está terminado, ¿no? Ahí sí que estaríamos muy complicados, ¿no? Entonces, mientras antes se busque la solución, más barata va a ser. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bueno. Otra cosa que nos tenemos que poner de acuerdo es lo siguiente. Supongamos que, les cuento esto porque ha pasado, ¿no? Ustedes vienen y dicen, bueno, necesitamos un galpón de, por ejemplo, 14 metros de ancho. A ver, acá me están preguntando en el chat si se toma la circulación para casos de emergencia, evacuación por incendio. Bueno, lo que yo les contaba la vez pasada, la clase pasada, hay gente que se dedica, o sea, el proyecto, ¿no? El proyecto, que ahora vamos a hablar enseguida, qué significa un proyecto. Pero bueno, en el proyecto, en los planos, digamos, de la obra, tiene que contemplarse todo este tipo de cosas. Y esto, además, tiene que contemplarse por ley. No es optativo, digamos, ¿no? Ver el tema de la seguridad contra incendios, ¿no? Para decirlo más claro, que no es solamente las salidas de emergencia, o sea, cómo es la evacuación por incendio, sino si hay algún sistema de extinción contra incendio, que al final de la materia vamos a ver algo, ¿no? Entonces, estas son cuestiones de seguridad que tienen que ver con la obra. Después habrá muchas cuestiones de seguridad que tienen que ver con el proceso, con los elementos de protección personal que tiene que usar la gente. O sea, la gente, por supuesto, tiene que ir a trabajar en forma segura. Y en lo que tiene que ver con la obra en sí, es justamente esto de prever las salidas de emergencia, la iluminación de emergencia, puede haber detección de incendios, extinción de incendios, puede haber instalaciones fijas contra incendios, matafuegos, hay una serie de cuestiones, ¿no? Así que todo eso sí tiene que estar contemplado, por supuesto, en el proyecto. Y obligatoriamente porque hay una ley, ¿no? Esto no es cuestión optativa, aparte que es lógico, digamos, ¿no? No puede ser que alguien cuando vaya a trabajar esté corriendo peligro, digamos, ¿no?
O sea, existen los accidentes, ¿no? Accidentes laborales, pero bueno, por supuesto, hay que tratar de evitarlo. Y lo que tiene que ver con la construcción en sí es esto de la evacuación y de la protección contra incendios, ¿no? Así que esto sí, por supuesto, hay que cumplirlo y, como le decía, hay gente que se dedica a hacer este tipo de asesoramiento, ¿no? Entonces, cuando se hace un proyecto, lo más probable es que se contrate al que es especialista en higiene y seguridad, que, que yo conozco por lo menos es ingeniero industrial. Entonces se busca un especialista en higiene y seguridad, normalmente, o muy habitualmente también se hacen los estudios de impacto ambiental por otra gente, la estructura capaz que la hace otro, la instalación eléctrica capaz que la hace otro, y así, ¿no? Entonces, un proyecto seguramente es una suma de proyectos o de componentes del proyecto que he hecho por distinta gente, ¿no? Y bueno, y alguien tiene que coordinar todo eso y juntarlo todo en un único proyecto para poder hacer la obra, ¿sí? Eso es lo que preguntabas, Gabriel. Bautista, no es Batistuta, es Bautista. Bueno, entonces yo les decía que quería hacerle otro comentario, ¿m? Que supongamos, ustedes dicen, bueno, quiero un galpón de 14 metros de ancho, supongamos, un galpón chico, a veces se hace un galpón así, a 2 aguas nomás, así, supongamos. Por ahí los galpones tipo parabólico se usan para cuando la distancia entre columnas es más grande. Cuando no es tan grande, es más fácil construir las vigas rectas, así, ¿no? Esto me ayuda a la estructura. Es decir, yo hago una viga muy plana, me va a salir más cara que cuando tiene una pendiente, ¿sí? Y además esto me sirve para evacuar el agua, ¿no? Pues bueno, supongamos un galpón así, donde acá vamos a tener... Disculpe, profe, Sí, tengo una consulta. sí. ¿Cómo, no me quedó muy claro? O sea, ¿es mejor cuando tenemos una distancia más grande utilizar los galpones que tienen techo curvo, Sí, o sea, el el arco? galpón... Sí, acá disculpe que dibuje así tan feo, pero bueno, acá hay que poner algo para después apoyar la chapa, ¿no? Digamos, un galpón, esta supongamos sea la chapa, ¿no? Son la chapa y acá va a haber también un cierre. Cuando esto puede ser, normalmente son perfiles tipo C, y lo más económico, pero bueno, básicamente un galpón es una cosa así, ¿no? Entonces, si uno se pone a calcular, ¿no? A dimensionar, ¿no? Esto es un pórtico, ¿está bien? Hay pórticos que son articulados acá, acá y acá, es decir, con 3 articulaciones. Hay otros que son totalmente rígidos, como esto. Y más simple es hacer todo así del mismo tamaño, con uniones rígidas y empotrado acá en la base y listo, ¿no? Si esto es grande, supongamos a partir de los 20 metros, 25, 30 metros, 35, perdón, y uno calcula este tipo de estructura y la calcula con el arco parabólico,
seguramente el costo del parabólico va a ser menor. Cuando es chico también. O sea, si acá uno coloca un arco parabólico en vez de esto, seguramente va a ser más barato, al menos en lo que es materiales, ¿no? Es como una, digamos, una forma de estructura más eficiente, la parábola, que a dos aguas y menos si las dos aguas son de poca pendiente. Pero bueno, el tema es que hacerlo al arco curvo, por ahí lleva un poco más de mano de obra, es decir, donde lo van a hacer tienen que trazarlo, tener todo un lugar donde puedan replicar la curva y armarlo, armar la estructura siguiendo la curva. Cuando la estructura es recta, entonces se necesita mucho menos lugar en el taller, es mucho más fácil, digamos, y por ahí ahorramos mano de obra, ¿no? Cuando lo hacemos así recto. ¿Está bien? ¿Esa era la pregunta? Sí, sí, profesora. Bueno, entonces, si ustedes dijeron, ¿no?, que necesitan acá tener 14 metros, ¿no?, de ancho, no importa el largo ahora, y la altura, bueno, supongamos que hayan dicho, bueno, una altura libre de tanto, ¿sí? Para ustedes, esos 14 metros, ¿dónde los medirían? Los medirían desde acá hasta acá, por ejemplo. O sea, ahí. Ahí ustedes dirían, yo necesito 14 metros. ¿Sí o no? ¿Cómo es la pregunta? Cuando ustedes en su layout, digamos, han determinado que necesitan 14 metros, ¿sí?, para ubicar la máquina, la gente que va y viene, lo que fuera. Entonces yo lo que les pregunto es, para ustedes, acá tiene que haber 14 metros. ¿Sí, no es cierto? Bueno, ojo que si ustedes piden, ¿no?, nos piden que hagamos un galpón de 14 metros, nosotros vamos a darle los 14 metros acá. Es decir, nosotros vamos a tomar desde el borde de la columna, incluso ni siquiera desde el borde de la columna, desde este borde, digamos, ahí nosotros vamos a tomar los 14 metros. ¿Sí? Entonces, si a los 14 metros le descuento este elemento, esta correa que me sirve para sujetar la chapa, que acá, supongamos de ancho, esto va a tener por lo menos 5 centímetros, o en realidad como se colocan transversales al viento, pueden tener 10 centímetros de ancho, 12. La columna puede tener 30, 35, así que si yo sumo, supongamos, mínimamente 10 más 40, capaz que tiene la columna, entonces acá yo ya tengo medio metro menos,
y acá tengo otro medio metro menos. Entonces, si yo pongo los 14 acá, supongamos yo acá ponga 14 metros, acá capaz que les quedan, en realidad, 13 metros o algo así. ¿Está bien? Entonces, y les digo que esto en realidad no es nuevo, sino que ya ha pasado, que si ustedes dicen, bueno, necesito un galpón de 14 metros, y listo, y se pone en marcha todo, y se hace el presupuesto, y se hace la obra, y si ustedes no le dieron una miradita a los planos, ¿no? Después que esté el galpón, van a ir y van a decir, ¿cómo? Si yo te pedí de 14 y acá hay 13. ¿Mm? ¿Sí? Y no es Profe, que... Sí. una consulta. ¿Esas especificaciones van de parte del que contrata o el que presta el servicio? O sea, si yo le pido, como usted dice, digamos, el galpón de 14 metros, yo tendría que especificarle a usted que los 14 metros son interior o de extremo a extremo exterior. Claro. Vos tenés que, digamos, son dos cosas. Una es pedir correctamente, ¿no? Es decir, 14 metros libre, entre columnas, ¿no? Y tanto de altura libre, ¿sí? Como también, si pediste 14 metros, pedir, ¿no? Si solamente se pide con una especificación así, sin ningún tipo de croquis, ni dibujo, ni nada, pedir que acompañado al precio te den, ¿no? Al menos un croquis de qué es lo que te están presupuestando, ¿no? Y no es que nosotros que queremos ser deshonestos ni nada de eso, sino que son criterios, ¿no? Para nosotros, las dimensiones de una construcción es lo que llamamos superficie cubierta, es decir, si yo miro desde arriba, ¿no? Que hay un plano que se llama justamente planta de techos, ¿no? Y para nosotros lo que vale la superficie cubierta, y eso vale para presupuestos, para pagar los impuestos municipales, para un montón de cosas, y justamente para nosotros es qué es lo que tapamos con el techo, esa es la medida, ¿sí? No lo que queda libre adentro. Entonces, no es que queremos como que estafarlos en un metro, medio metro, sino que si ustedes piden un galpón de 14 metros, para nosotros es 14 metros, es lo que abarca el techo. Y de ahí para adentro va toda la estructura, las columnas, va todo para lo de adentro. Entonces, es simplemente para que cuando pidan, ¿no? Y digan, yo necesito acá un galpón de tantos metros de ancho por tantos metros de largo, bueno, sepan, ¿no? Que o se aclara que es libre o tampoco es que se están perdiendo en todo el galpón un metro, ¿no? Son las columnas nomás, o sea, tampoco es tan así. Son solamente las columnas, o sea que en una de esas esto me sirva. ¿Por qué? Porque si yo quiero los 14 libres, entonces prácticamente tengo que comprar un galpón de 15 metros. ¿Sí? Y eso cuesta plata, ¿no? ¿Y por qué para nosotros vale esto? Y bueno, porque 14 metros es la chapa que hay que comprar, ¿me entienden? Entonces nosotros no podemos presupuestar en base a la distancia libre, sino a lo que realmente vamos a construir. Si hacemos un dibujito, un pedacito de un dibujo en planta, a ver, un momentito. ¿No? Si yo lo dibujo visto de arriba, supongamos que esta es la línea. Estas son, digamos, esas correas. Por acá viene la chapa. Y la columna, las columnas van así. Entonces,
Y de columna a columna puede haber, normalmente hay 6 metros. Entonces ustedes dirán, bueno, está bien, yo tengo prácticamente los 14 metros libres, ¿no? Menos donde me aparece una columna. O si no, ustedes pueden decir, no, yo quiero las columnas afuera del cerramiento, también se puede hacer. Usted dice, esto me molesta mucho, entonces yo quiero la columna y quiero el cerramiento por adentro o a ras de la columna. Es decir, lo que quiero decir es que después hay que tener, ¿no?, unos primeros croquis de decir, bueno, a ver, ¿dónde va el cerramiento? ¿Qué lugar me ocupa la columna? Pues yo le decía, ¿dónde puedo colocar columnas? ¿No? Porque mientras más columnas pongo, más barato me va a salir todo, pero también me pueden llegar a molestar, a estorbar. Pero el criterio es que para nosotros las medidas son por afuera, ¿no? Y ustedes seguramente van a estar pensando en las medidas por adentro. ¿Está claro? Y le digo porque ha pasado, ¿no? Se terminó de montar un galpón de 14 metros y cuando han ido a montar adentro las cosas, han dicho, no, pero esto está chico. O sea, tampoco es que no se pudo armar la planta, pero han dicho, no, pero acá queríamos más espacio y qué sé yo. Y bueno, sí, compra un galpón de 14 metros, ahí está. Y entre columna y columna tiene 13 metros. ¿Sí? Y bueno, como no se dieron cuenta antes, quedó así nomás, ¿no? Porque ya está. Entonces, bueno, la cuestión es darse cuenta antes de empezar la obra y definir esas cosas bien, ¿no? ¿Estamos? Bueno. Bueno, ahora quieren una pausa, 10 minutos y vemos el tema 2, un poquito el práctico y listo. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, ¿hay alguien? Parece que por lo menos uno. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, Profe, acá estamos. bueno, ahora antes del tema 2 les muestro rápidamente algunas fotitos más. Esperen un segundo. Bueno, acá otro problema con una columna. Acá no era una cuestión de tanto de falta de previsión, sino que bueno, ya es una ampliación de la cerámica Alberdi. En esa fábrica, yo creo que yo les preguntaba si habían ido, bueno, son 3 fábricas, 3 líneas. Y en su momento, bueno, cuando se hizo la primera, después se había dejado previsto hacer 2 más. Entonces acá donde iban las prensas nuevas, fíjense acá como un techo a 2 aguas, ¿no? ¿Lo ven? Y a continuación había otro, era, digamos, para el día de mañana abrir aquí, acá colocar las prensas y de acá para allá armar una nueva línea de fabricación, ¿no? O sea que sí estaba previsto, ¿no? Pero después llegaron a la conclusión de que les quedaba como chico, entonces hicieron una modificación, una reubicación de una de las prensas. La cuestión es que acá había que montar 2 prensas y
donde iba una de ellas, había una columna, no sé si ven bien acá en el dibujo, acá hay una columna, ¿sí? Que ya está cortada. Nosotros hacemos magia, digamos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pusimos una columna provisoria, una viga provisoria, apoyamos la columna con todo el techo encima y la cortamos acá y la cortamos acá. Esta era la base de hormigón de esta columna. Bueno, había que sacarla, la sacamos. Chao, listo. Esto es provisorio y ya les digo por qué. Fíjense, estamos sacando la base, la fundación de lo que era esta columna. Esta columna está sosteniendo el techo todavía, pero en vez de estar apoyada en su propia fundación, está apoyada en esta viga, en una columna provisoria y acá en la columna siguiente. Así que bueno, como justo acá había que ubicar una de las prensas, listo, sacamos nomás la columna, nosotros, todos los caprichos de ustedes, nosotros le damos el gusto. Y después que la sacamos, bueno, fíjense acá, ya está hecha la base de la prensa, esta es otra columna que no molestaba, pero ¿qué fue lo mejor? Decir, bueno, directamente, después saquemos todas las columnas, ¿no? ¿Y cómo se hace para sacar todas? Sacamos todo el techo, acá eran entonces 2 techos más chicos, con esas columnas acá al medio que molestaban, sacamos todo el techo, reforzamos estas columnas de acá, y de tener 2 galpones de 14 metros, hicimos uno solo de 28 metros, y ya conviene hacerlo de así parabólico. ¿Sí? Así que ustedes quédense tranquilos, nosotros todo le arreglamos después. La cuestión es cuánto le va a costar, nada más. Ahí estaba prevista la ampliación, no es que estaba mal prevista, pero bueno, pues llegó el momento de hacerlo, se decidió que no estaba bien pensado, y así que bueno, ya afuera un pedazo de galpón y se hace un galpón nuevo y listo. A lo que son las inversiones en máquinas, digamos, estas cosas, son en realidad poca plata, pero bueno, tampoco es cuestión de hacer y rehacer, armar y desarmar, ¿no? De entrada, bueno, hay que tratar de prever por lo menos que las columnas, las vigas, las cosas importantes no estorben. El resto se hace lo que uno quiere. Pero ustedes han visto lo que es eliminar una columna es complicado. Pero bueno, lo hacemos, no hay problema. Ustedes pidan lo que quieran, nosotros hacemos. ¿Estamos? Bueno, veamos entonces el tema 2, así rápidamente. Bueno, ¿qué es lo que nosotros llamamos documentación de obra? Bueno, son papeles, archivos, por supuesto, que tienen siempre una parte gráfica y una parte escrita. A partir de lo que ustedes armaron como necesidades de construcción, el layout que ustedes armaron, ¿sí? A partir de ahí se hace el anteproyecto. ¿Sí? Bueno, el anteproyecto es muy importante, porque define prácticamente la obra, no en condiciones de salir a construirla, por supuesto, pero acá es donde ustedes van a detectar si la columna le molesta, si no le molesta, si superponiendo esto con el layout anda todo bien, cómo van a ser las ampliaciones, etcétera, etcétera. Entonces, este anteproyecto
define prácticamente la obra. Puede servir incluso para pedir ya presupuestos, es decir, capaz que el anteproyecto define dónde van las columnas, qué altura libre tiene mínima, tiene que tener el galpón, y nada más. Y de ahí algunos incluso hasta pueden dejar en libertad que si le quieren presupuestar a 2 aguas, otro parabólico, de lo que fuera, y listo. O definir, bueno, quiero un galpón a 2 aguas, con las columnas cada 6 metros, con distancia libre de tanto, con altura libre de tanto, y listo, ¿no? Y sin que tengamos, digamos, exactas las dimensiones, esto nos puede servir para tener o una idea muy, muy ya aproximada de la inversión, o como le digo, incluso hasta se puede llegar a contratar la obra con un anteproyecto. Lo ideal es tener el proyecto. Entonces, ¿qué es el anteproyecto? El anteproyecto incluye ya planos y especificaciones sin detalles, ¿sí? Pero ya a diferencia del layout que ustedes hagan, que define espacios, ¿no? Estos planos ya dentro de esos espacios va a incluir dónde van las columnas, va a incluir la altura, una serie de cuestiones que, repito, no tiene los detalles, pero queda prácticamente definida la obra. Y acá es donde ustedes tienen que controlar que esto les sirva después. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces pueden incluir, por supuesto, el layout, aunque después para la obra, lo ideal es que se emitan los planos de construcción y se saque todo el resto, digamos, para que sea más claro de entender, ¿no? Entonces, bueno, van a estar las dimensiones, por supuesto, todo ya va a estar en el anteproyecto. Del anteproyecto pasamos a lo que llamamos ya proyecto, que es más completo. Ya no hay duda, es decir, yo acá puedo tener, repito, dónde va cada columna. Incluso, si la columna tiene 30 o 40 centímetros en su dimensión más grande, por ejemplo, pero el proyecto, ya la columna tiene que estar al detalle, la unión, la medida, qué tipo de columna es, cómo es su fundación, cómo es la unión con la fundación, si está hecha con tipo celosía o filigrana, si es de alma llena, si es de hormigón, de acero. O sea, el proyecto ya me sirve para ir y hacer la obra. El anteproyecto sirve para dar nacimiento al proyecto y, repito, para tener una idea bastante certera del costo, o dejar en manos de que con el anteproyecto me hagan ya los presupuestos de obra, donde ya estoy confiando, digamos, el paso de anteproyecto a proyecto directamente a la empresa contratista que me va a hacer la obra. ¿Sí? No sé si se entiende. O sea, está la posibilidad de que a partir del anteproyecto contraten quien les haga el proyecto y la obra en un solo contrato. ¿Por qué? Porque como esto es pasar a hacer los detalles, se puede presupuestar con esto, ¿no? Digamos, donde la empresa que presupuesta, en realidad para poder presupuestar va a hacer su propio proyecto, ¿sí? O al menos hasta el nivel de poder ponerle un precio, y si hace la obra, hará el proyecto ya con detalle para ejecutar la obra. Lo ideal es que ustedes hagan hacer el anteproyecto, controlen qué es lo que querían, hagan hacer el proyecto. Entonces, ambas cosas tienen un costo, por supuesto, y con el proyecto terminado, buscar los contratistas, pedir precios para que todos coticen sobre el mismo proyecto.
¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es el proyecto? Bueno, todos los dibujos, los escritos, de todo lo que sea necesario para la obra. Ambos, repito, el anteproyecto puede tener una memoria, puede tener planos que no tienen detalles, pero tiene planos, las condiciones y un presupuesto. Tal vez el presupuesto del anteproyecto sea un estimado y el presupuesto del proyecto sea definitivo como para contratar la obra. Y el pliego de condiciones, bueno, se refiere a toda la parte escrita, es decir, desde cómo tienen que ser los materiales, cómo se va a contratar, cómo se va a certificar, cómo se va a pagar, quién va a controlar la obra, toda la parte escrita ya de un contrato es lo que va en la parte de condiciones, ¿sí? La memoria es una descripción, ¿sí?, de la parte escrita que me dice qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer así, etcétera, etcétera. Los planos, bueno, no es falta aclarar, es toda la documentación gráfica que me permite saber muy bien exactamente qué quiero hacer y cómo. Después, bueno, los pliegos, yo les decía que la parte escrita, y todo esto va a parar al contrato. Y el presupuesto, bueno, podrá ser un precio global, podrán ser precios unitarios, tendrá las cantidades que hay que ejecutar, etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera hay que llegar a poner un precio definitivo para poder firmar un contrato. Bueno, ¿preguntas? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Comentario? ¿Curiosidad? Bueno, les muestro el enunciado del práctico que ya está subido. Bueno, lo van a hacer en grupo, ¿no? Ahí tienen la fecha en que hay que presentarlo, hay que subirlo. ¿Por qué le llamo práctico 1 y 2? Porque vamos a abarcar también el tema elementos constructivos, que es lo que sigue, que vamos a ver la semana que viene, que es, bueno, un poco lo que hemos adelantado, ¿no? Es decir, vamos a hablar de nuevo y mejor en cuanto a los cerramientos, en cuanto a las cubiertas, piso, bueno, todo lo que tiene que ver ya más concretamente de cómo se hace, cómo se materializa, digamos, una obra y todas las posibilidades que hay, ¿no? Ustedes han visto el galpón que yo les mostré, tiene estructura de hormigón, cierre de mampostería y de ahí para arriba un cierre metálico, por ejemplo. Otro tiene todo metálico, otro estructura metálica con mampostería. Hay infinidad de posibilidades. Así que, si bien lo de ustedes es la primera parte, ¿no?, el famoso layado, digamos, es la clave de todo, también tienen que conocer algo, ¿no?, de por qué usar una mampostería y por qué no, por ejemplo, qué hacer con el piso, o como recién, por qué uso a veces cubierta parabólica, a veces a 2 aguas, qué otro tipo de cubierta puedo utilizar. Y hay cosas que ustedes pueden definir o pueden, como les digo, dejar en manos de quien les haga el anteproyecto y el proyecto, y ustedes no les importa si el techo es parabólico, un agua, 2 aguas, 4 aguas, mientras sea un techo ya está, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí hay que ver todas esas cosas para que se informen. Entonces, digamos, el práctico 1 son las primeras 4, los primeros 4 incisos, y el práctico 2, los otros 2,
Y lo vamos a hacer todos juntos, van a tener tiempo. Y lo que van a hacer es, primero, este listadito o programa de necesidades, que esto es como que es de ustedes, ¿no? Por ejemplo, para lo que yo les mostré de la planta de algodón, esto es como decir, a ver, yo necesito hacer una lista, ¿no? Un galpón de la planta desmotadora de tanto por tanto en planta y tanto de altura. Un galpón para semillas de tanto por tanto, tanto. Una oficina para un gerente, un operario de balanza y 4 administrativos, por ejemplo, ¿no? Que tenga, no sé, baños, obviamente, y que tenga un comedor. Necesito una playa, necesito una balanza de camiones, necesito una playa para copiar algodón, que viene del campo, otro para copiar el algodón terminado, y un lugar de acopio o quema de basura. Es un programa de necesidad de una lista, un listado, digamos. A partir de ahí viene la memoria descriptiva, ¿no? Y el esquema general o layout, como yo les mostré, donde la circulación es interna. ¿Se acuerdan que yo les mostré como un dibujo para el camión que entra, para el camión que sale, para esto, para el otro? Puede estar todo en el mismo dibujo con distintos colores, como quieran. El croquis de cada uno es como decir, bueno, yo ahí les mostré dónde va la oficina, pero hay que hacer un croquis de decir, bueno, ¿qué quiero yo adentro de la oficina? ¿Sí? Y lo hacen para una planta que ustedes conozcan, una planta que se inventen, o algún proceso que hayan visto en otra materia. Ustedes imagínense que van a hacer una planta nueva, o puede ser también si quieren una ampliación, pero lo ideal es decir, a ver, una planta nueva, ¿qué quiero construir? La describo, o sea, en base al ejemplo que yo les di, como que acá diría, bueno, ¿qué voy a hacer? Una planta de tratamiento de algodón ubicada a la orilla de la ruta número tal. La planta o la obra consiste en 2 galpones principales, uno para la planta de desmotadora propiamente dicha, otra para tratamiento y acopio de semilla. Se va a pesar los camiones a la entrada y a la salida, se va a disponer un estacionamiento para cliente, una oficina y las playas de acopio y ya está, digamos. O sea, esto es, imagínense, que si hacen una llamada, llaman a alguien por celular y le quieren contar qué quieren hacer sin mostrarle nada. ¿Está bien? Esto es como una charlita de decir, mira, quiero hacer tal cosa. ¿Sí? Y después viene el layout, que esto es lo más importante de todo, y repito, con cada sector, es decir, capaz que en un solo dibujo está todo, ¿no? Como puede ser que tengamos este esquema donde distribuyen el terreno y después de cada una de las construcciones le hago otro croquisito aparte. Es decir, el punto E en adelante lo vamos a ver ya desde la semana que viene, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa más que yo saber si el layout que ustedes hacen está bien o mal, porque yo no lo puedo saber, lo que me interesa es que con la memoria descriptiva, con el layout y el croquis, me alcance para poder yo, cuando digo yo, me pongo del lado de los constructores, si a partir de esto puedo desarrollar un anteproyecto, un proyecto y una obra. ¿Está claro? O sea, más que nada es eso, que con lo que ustedes elaboren en el práctico, yo les voy a decir si a partir de eso ya podemos hacer un anteproyecto, que repito, cuando se hace un anteproyecto, ustedes no se pueden desentender
sino que tienen que ir a la par del anteproyecto, siendo curiosos, que le expliquen por qué una cosa, por qué la otra, hasta que estén tranquilos y convencidos que el anteproyecto está de acuerdo a lo que ustedes van a necesitar. Y de ahí, ya, digamos, pasar del anteproyecto al proyecto y la obra, es como que ya es una cuestión de nosotros. Tampoco ustedes van a entregar o darle, digamos, el ok al anteproyecto y volver para la inauguración, tampoco, ¿no? Digamos, tendrían que estar ahí involucrados en la obra, en el proyecto mismo, en el desarrollo de la obra, pero lo de ustedes termina en el esquema general o layout y termina, o sea, como el trabajo de ustedes, y digamos, la interacción con nosotros termina cuando el anteproyecto está terminado. A partir de ahí, repito, no es que se van a desentender, pero ya el proyecto y la obra ya viene en manos de nosotros. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, entonces, directamente cuando suban los trabajos, ahí voy a ver cómo armaron los grupos, no hace falta que me manden nada antes. Vayan comenzando. Este viernes no vamos a juntarnos de nuevo porque sería solamente para ver si han hecho algo de esto, pero no, directamente seguimos el martes que viene, donde vamos a ver elementos constructivos. Si tienen ya algo visto, alguna consulta sobre el práctico, lo podemos ver. Y la semana que viene ya sí vamos a tener clase también el viernes, porque ya espero que tengan algo hecho del práctico 1 o alguna idea ya de la parte 2 del práctico, y ya podríamos ir comenzando tal vez a plantear el 3, o si no, bueno, al menos vemos cómo van con el trabajo en grupo. Entonces, repito, nuestra próxima clase es el martes que viene, para que veamos elementos constructivos. Vayan comenzando con el práctico. Si tienen consultas, las vemos entonces el martes que viene. Y la clase del viernes, repito, capaz que la primera la hacemos la semana que viene o la otra. Que sería nuestra clase práctica. Bueno, por hoy... Profe, Sí. ¿los grupos los podemos hacer los chicos condicional con los que están regulares? Sí, sí, no importa. Como quieran, no hay problema. Bueno. Profe, ¿puede repetir de cuánto es el grupo? ¿5 o 6 dijo? Ahí puse yo. Yo les dejo. En el mismo Word yo puse 5 lugares, pero bueno, digamos hasta 6. Más de 6 ya no, me parece que ya no tiene sentido, ¿no? 5 o 6, ahí estaríamos bien. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el martes. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, Hasta luego. gracias. Profe. Hasta luego.